pequeños grupos de palestinos, libaneses y sirios cruzaban el Atlántico, buscando refugio. Muchos de ellos hablaban francés, y Haití, una nación marcada por la pobreza y la intervención extranjera, se convirtió en su primer hogar. Lo que parecía ser una simple migración, pronto reveló una historia más oscura. Dos naciones, una sola isla. Divididas por una línea invisible, pero unidas por un destino inevitable. Haití y República Dominicana comparten mucho más que el suelo que pisan, comparten secretos, conspiraciones y un poder oculto que ha tejido su red en las sombras durante más de un siglo. Las migraciones árabes a Haití comenzaron de manera discreta, pero con un objetivo claro: tomar el control de la economía del país. Con el paso del tiempo, su influencia se fue expandiendo de manera sigilosa, hasta convertirse en una potencia oculta tras bambalinas. A medida que las crisis políticas asolaban la nación caribeña, esta élite árabe orquestaba sus movimientos con meticulosidad, aprovechando la vulnerabilidad y división del pueblo haitiano. Cuando finalmente el caos se volvió incontrolable, decidieron trasladar sus operaciones a la vecina República Dominicana, donde pudieron seguir moviendo sus piezas en un entorno más propicio para sus intereses. Sin embargo, en este momento, una filtración secreta de hackers y agentes encubiertos ha revelado algo mucho más alarmante: la infiltración árabe no se limita solo a lo económico. Documentos filtrados muestran conexiones directas entre figuras árabes y casos de corrupción en Dominicana, casos que curiosamente nunca se investigan por fiscales de alto perfil como Jenny Berenice. ¿Quién está protegiendo a esta élite? ¿Por qué nunca son llevados ante la justicia? ¿Cuál es la extensión de su red de poder? La organización árabe más peligrosa del Caribe está planeando su siguiente movimiento: el control total de la isla española. Y de acuerdo con las fuentes que lograron filtrar esta información, solo hay dos opciones: o se van, o habrá guerra. Una vez ahora, digamos cuánto dinero tiene ya y lo arreglamos. De asegurarnos de que no haya corrupción en su gobierno, por lo menos que no llegara hasta la presidencia. Si usted llegara a la presidencia, saber que no se va a enriquecer ahí, ¿correcto? Por supuesto. ¿Cuánto dinero tiene ahorita? Yo podría dártelo porque yo tengo un partido. Pero o sea, me refiero, si usted nos dice cuánto dinero tiene ahora, sabemos al terminar la presidencia si usted ganó dinero ilícitamente o no. No, pues le voy a dar una autorización a Transparencia Internacional, como lo hice siendo candidato. Una vez ahora, díganos cuánto dinero tiene ya. Enero de 2010. Un terremoto de magnitud 7.0 sacude Haití. En solo 35 segundos, el país más pobre del hemisferio occidental colapsa. Pero en las sombras, otro tipo de movimiento comienza. Porque cuando las ruinas se asentaron y el polvo se disipó, no todos perdieron. Algunos ya sabían lo que venía. Y tenían un plan. Una oligarquía de raíces árabes, mayoritariamente libaneses con décadas controlando los sectores clave de Haití: electricidad, puertos, combustibles, vio la oportunidad perfecta. El país se había secado. El botín estaba listo. Y el próximo objetivo estaba a un puente de distancia. El terremoto no solo fue una tragedia. Fue un cierre de ciclo para ellos. Ya no había nada más que exprimir. Entonces comenzaron a mirar hacia el este. La República Dominicana, un país en crecimiento. Turismo. Zonas francas. Energía. Un paraíso para invertir, o para tomar. Según documentos filtrados por el colectivo Capulet, a través de hackers y espías incrustados en oficinas gubernamentales, se detalla lo impensable: una operación silenciosa de infiltración y control económico sin precedentes. Solo unos pocos empresarios dominicanos pactaron con ellos. Entre ellos, un entonces poco conocido economista y político llamado Luis Abinader, cuyo ascenso coincidió, sospechosamente, con el fortalecimiento de este anillo financiero árabe. A través de un intermediario llamado Pablo Portes, se sellaron los acuerdos: combustibles, turismo, electricidad. Los tres pilares de una economía y de un chantaje nacional. Si ellos deciden, tienen el poder de apagar las plantas y detener los barcos. Con tan solo un clic, podrían paralizar todo el país. Los vinchos, que antes eran vistos como paranoicos nacionalistas, advirtieron sobre los riesgos inminentes.
Están jugando con fuego. Ellos saben cómo llevar a cabo golpes de Estado, manipular bandas y realizar operaciones oscuras, expresaron. Capulet ha revelado documentos que podrían dejar al país completamente inmovilizado. Se descubrió un anillo libanés con compañías ficticias en paraísos fiscales, cuentas bancarias millonarias vinculadas a políticos en activo y movimientos en las sombras capaces de desestabilizar el país sin necesidad de disparar una sola bala. Lo más aterrador es que todos coinciden en que esto es apenas el comienzo de algo mucho más grande. Advertencia. Todos los hechos aquí presentados son presuntamente y alegadamente, hasta que un tribunal competente determine lo contrario. Por razones de seguridad, el equipo detrás de esta producción teme por su integridad y la de sus fuentes. Este es un documental que quizás muchos quisieran que nunca vieras. La información proporcionada se basa en testimonios y documentos que podrían ser considerados sensibles o peligrosos. Cualquier interferir con la difusión de este documental será considerado una violación grave de la libertad de expresión y un atentado contra la verdad. Nosotros hemos estado profundizando las razones por las cuales Luis Abinader no toca a Gilbert Vigio y sus empresas en República Dominicana. La verdad es de lo que nosotros hemos descubierto es bastante temeroso y la República Dominicana básicamente está en manos de este poderoso haitiano árabe que tiene mucho poder en Latinoamérica. Señores, en el día de hoy le traemos mucha información importante. Recuerden que Canadá sancionó a este empresario por presuntamente financiar bandas. Luis Abinader sancionó a un grupo de árabes haitianos, pero el único que dejó fuera fue a este. Y en el día de hoy yo le voy a mostrar por qué lo dejó afuera y cuál es el poder que él tiene para tumbar el gobierno dominicano. Señora, miren, vamos a ver esto, porque yo le he hecho una importante recopilación de información y he estado investigando acerca de esto que está haciendo Luis Abinader en República Dominicana. Nosotros hemos visto cómo el PRM, específicamente Luis Abinader y su Marcha Verde, siempre se alimentaba de Amnistía Internacional para enrostrarle cosas al PLD. Entonces nosotros hemos visto cómo Amnistía Internacional ha emitido un comunicado recientemente acerca del Líbano, que es la ciudad de Luis Abinader, que él le ha rendido tributo a su origen de allá, que él viene del Líbano, y nosotros hemos visto que recientemente se emitió en abril 2025 un informe de lo que está pasando en el Líbano. Lo que a mí me sorprendió fue la siguiente información que se la voy a mostrar en pantalla a ustedes por acá. Vamos a mirar esto. ¿Qué dice esto? Sobre la libertad de expresión, mire lo que está pasando en el Líbano. Las autoridades continuaron empleando la legislación penal sobre la difamación para hostigar, intimidar y atacar a periodistas. Miren esto, señores. Personas críticas con el gobierno. Escuchen esto. La Dirección General de las Fuerzas de la Seguridad Interna reveló que las oficinas de delitos informáticos habían investigado 1.684 casos de insulto y difamación en enero del 2019 y en marzo de 2024, en concreto, 18 difamaciones desde enero de 2024. Al menos 4 personas, 3 de ellas periodistas, fueron citadas para su interrogatorio por querellarse en relación con su trabajo presente por las autoridades de alto rango. Señores, si ustedes se fijan, el propio país de origen del presidente Luis Abinader, el Líbano, de donde él es, de donde son esos árabes, ustedes ven que allá están restringiendo la libertad de expresión. Lo mismo casualmente que está pasando en República Dominicana, que no quieren que le enrostren la verdad. Y nosotros no vamos a perder el tiempo simplemente hablando de libertad de expresión. Nosotros vamos a seguir denunciando hechos bastante preocupantes como el que le voy a enseñar ahora, porque si nos tratan de distraer con esto de la libertad de expresión, nosotros vamos a hablar, le vamos a dar funda con lo de la libertad de expresión y le vamos a dar funda con la realidad. Entonces vamos a ver esto. Miren este dato súper interesante que reveló Remberto de por qué Luis Abinader le tiene tanto miedo al haitiano árabe Gilbert Vigio. Vamos a ver esto, porque esto es muy fuerte. 2004. Sí, desde el 2004. Sí. Acuérdate que GB Group adquiere los activos de Chevron, Texaco, aquí, en Jamaica y en San Martín, en el 2012. 2012, sí. Pero cuando tú lo ves horizontal, ¿qué es lo que tú ves? Tú ves una compañía aquí de una parte,
otra compañía quiere otra, así sucesivamente. Tú jamás te vas a imaginar que hay una compañía arriba que lo tiene de socio a todo. Entonces es un monopolio. Claro. Para que estemos claros, Costal recibe y almacena la mitad del combustible que llega a la República Dominicana. Eso tiene una capacidad que... Señores, si ustedes estuvieron mirando, esto que revela Remberto es bastante tenebroso. Porque lo que estamos hablando es que el gobierno de Luis Abinader le ha dado la fuerza a este empresario de controlar la mitad del combustible que llega a República Dominicana. ¿Y qué quiere decir esto, señores? Que con un solo fósforo, que con un solo teclado, este señor puede poner a República Dominicana patas arriba porque deja sin combustible al país, a medio país completo. Y sin señalar que él tiene estaciones de combustible por muchísimos lugares. Y la verdad es que esto es sorprendente, como lo que habría dicho recientemente el hijo de Vincho Castillo, donde Peregrín dijo que hubieron un grupo de empresarios que comenzaron a jugar y a hacer negocio con esos árabes. Y ahí cito como en 2013 Luis Abinader en el CP, en el Centro de Política Pública, incluyó para ese entonces a Pablo Porte en ese grupo, en esa logia secreta, que la mayoría eran libaneses árabes. En esa logia incluyó a Pablo Porte representando los intereses de Gilbert Vigio. Entonces, lo que ustedes están viendo es que esto que dijo Peregrín, básicamente se confirma de que hubieron empresarios que pensaban que República Dominicana iba a ser hegemónica en dado caso de que empresarios dominicanos y empresarios haitianos negociaran. Pero hemos visto que este señor ha tomado todo el control. Y se quisieron creer el cuentazo de que íbamos a ser hegemónicos en la isla. Que si nos aliábamos con los ricos de allá, los dominicanos, y bueno, imagínate. Los ricos de allá veían eso como una salida, una bendición, porque en el fondo que ellos son haitianos. No, ellos no son haitianos. Tienen nacionalidad haitiana y algunos tendrán sentimientos haitianos. No digo que no. Pero fundamentalmente ellos son grandes empresarios y sobre todo empresarios. Porque mi padre, por ejemplo, desde el principio empezó a advertir, miren, cuidado con los tratos con Haití. Se lo dijo claramente a todos los presidentes. Y no han mandado esta denuncia. Mire esta denuncia que salió recientemente, vamos a hacerla pública para que ustedes lo vean, cómo se dice que el Ministerio de Obra Pública, que en un contrato que huele mal, dice el Ministro de Obra Pública licita compra de combustible por más de 500 millones. Aquí nosotros le vamos a mostrar los documentos de la licitación. Miren en pantalla para que vean lo que estamos mostrando, donde se está licitando la adquisición de combustible y la información correspondiente a este tema. La verdad es que este contrato, según estamos viendo, va a tener una vigencia de 12 meses y a mí me preocupa la legitimidad de este contrato y a quién va a beneficiar. Recordemos que el señor Eduardo Estrella es un libanés, Luis Abinader es un libanés árabe y estamos viendo que esto podría beneficiar al árabe Gilbert Vigio. Y siempre reitero, digo que Gilbert Vigio es árabe porque su familia viene de Siria y eso es un territorio árabe. Señores, entonces vamos a ver en qué coincide Luis Abinader, además de árabe, con este señor y estos libaneses. ¿En qué coincide? Pues vamos a ver esto que yo estuve investigando. Nosotros hemos visto cómo un consorcio de periodistas que denunció los Pandora Papers, hemos visto cómo ellos fueron los primeros que dieron la voz de alerta con respecto a Gilbert Vigio y sus empresas. Dice así la información. Cómo los abogados y banqueros de Estados Unidos ayudaron a poderosos magnates haitianos ahora sancionados por corrupción en Canadá. Entonces, en esta información que les estoy mostrando en pantalla, vamos a poner la pantalla completa para que ustedes puedan ver. Miren la pantalla. Dice en esta información, 2 millonarios haitianos acusados por Canadá de corrupción y de permitir que las pandillas crecieran por la nación insular ha sufrido bastante tiempo. Vamos a volver aquí en pantalla. No le voy a abundar acerca de lo que dice eso porque ya ustedes conocen esta información. Canadá sancionó a este importante empresario, Gilbert Vigio, pero aparte de eso, Gilbert Vigio y sus empresas salen en los Pandora Papers, que esto es impresionante. ¿Pero en qué coincide Luis Abinader con este señor? Porque, para que usted entienda, los paraísos fiscales y los Pandora Papers es como un lugar donde personas pueden hacer negocios
y transacciones secretas sin que nadie se entere. Estos son los paraísos fiscales. Este es el propósito final. Es como que usted se esconda en un lugar para hacer negocios, recibir dinero, y eso nadie nunca lo va a saber. Entonces, ¿en qué coincide Luis Abinader? Luis Abinader coincide en que Luis Abinader es el único presidente en la historia dominicana que aparece con cuentas en paraísos fiscales. Miren esto, como este consorcio, dice Luis Abinader, es un funcionario público, es el funcionario público más rico de República Dominicana, luego de decir que él simplemente tenía 3 millones antes de llegar a presidente, cuando se juramentó dijo que tenía 70 millones. Y no solamente eso, que aquí nosotros lo vamos a mostrar, donde aparece, vamos a poner la pantalla por completa, para que ustedes lo vean, donde aparecen las empresas que tendría Luis Abinader en paraísos fiscales, una que se llama Padreso y otra que se llama Lyric Corp. Entonces vamos a seguir mirando, porque yo seguí investigando acerca de qué coincidencia tan grande que la mayoría de personas que salieron en los Pandora Papers son árabes y muchos son libaneses. Y yo se lo voy a mostrar en el día de hoy. Vamos a mostrarles esta información para que ustedes puedan ver todo esto. Y lo voy a poner en pantalla completa. Miren la pantalla cuidadosamente porque lo voy a presentar el clan de los árabes. Entre eso ya está Luis Abinader. Vemos cómo está el del presidente de Jordania, el rey Abdullah, el primer ministro del Líbano, el de Emiratos Árabes, Mohammed bin Rashid, que por cierto, Luis Abinader, cuando murió una de esas personas, dictaminó 40 días para esas personas. Vemos como el emir de Qatar, que hemos visto a Luis Abinader haciendo su presencia por allá, la princesa de Marruecos, el exministro de Bahrein, así entre un gran grupo de otros árabes que aparecen en esto de los Pandora Papers. Pero esto no se queda aquí, señores, porque tenemos mucho más información. Nosotros vemos cómo, aparte de esos nombres que ya yo les citaba, vemos cómo el ex ministro Hassan Diab también aparece, que es un académico de larga data que entró a la política en el 2011 y ya hoy en día se da el lujo de tener empresas en paraísos fiscales. Y vamos a seguir mirando. Nosotros vemos que otra de las empresas, señores, le estoy hablando específicamente del Líbano, para que ustedes vean, entiendan algo. República Dominicana es 4 veces más grande que el Líbano. Elías Piña y yo creo que San Juan es más o menos el Líbano. Si juntáramos Elías Piña y San Juan, eso sería el Líbano, para que ustedes entiendan. El Líbano tiene una población de 5 millones de personas y como ustedes me dicen, que como lo habría dicho Amnistía Internacional, el Líbano es mucho más corrupto, dígase, las personas de origen libanés tienen más tendencia a la corrupción que los dominicanos y estos documentos lo muestran, como una gran mayoría de personas del Líbano han aparecido en cuentas en paraísos fiscales cuando ustedes ven que los dominicanos y los empresarios dominicanos no aparecen en esos lugares. Pero vamos a ver, mire, esta empresa que se llama Argon Holding, otra empresa que tiene que ver con el Líbano, véalo aquí, donde dice países vinculados, vamos a seguir mirando. Ali Charará, este es un personaje, un empresario del Líbano que está ligado supuestamente al financiamiento de Hezbollah y a actos de terrorismo. Este señor también tiene cuentas en paraísos fiscales en los Pandora Papers. Pero esto no se queda aquí. Según Wikipedia, que ustedes lo ven por aquí, que nosotros estuvimos buscando, haciendo un análisis más profundo, miren aquí lo que se señalan del Líbano que tienen que ver con el gobierno. El presidente del Consejo de Ministros, Najib Mikati, vemos también como él es presidente del Consejo de Ministros, Hassan Diab, vemos el alto funcionario de lucha contra la corrupción. Escuchen esto. El que se vendía como un alto funcionario de lucha anti la corrupción también tiene cuentas en paraísos fiscales que se llama Muhammad Basiri. Y vemos también como el gobernador del Banco Central también del Líbano, Riyad Salamé, también tiene empresas en paraísos fiscales. Y también vemos como Marwan Sheredine, ex ministro del Estado libanés. Este señor también aparece entre las personas que tienen cuentas en paraísos fiscales. Y no solamente eso, ustedes se van a sorprender. Miren esta información, vamos a ponerlo en amplio. Miren todas las personas del Líbano relacionadas con cuentas en paraísos fiscales. Y República Dominicana, que ustedes piensan que es lo más corrupto, que hemos visto a Luis Abinader, que se pasó todo el tiempo de la oposición criticando a la República Dominicana, que la República Dominicana es corrupta, incluso acusando de ladrón a muchísima gente, haciendo un uso de la libertad de expresión dominicana, que ahora quiere convertirla como en el Líbano. Hemos visto cómo este señor de origen libanés ha criticado a la República Dominicana. Pero mire, la República Dominicana no tiene este número de personas vinculadas a paraísos fiscales que han pertenecido al gobierno o empresarios. Miren toda esa lista, señores. Miren toda esa lista que les estoy mostrando. Miren.
Miren esta lista, mire. Me atrevo a decir que ahí hay más de 100 personas. Miren esta lista, bastante larga. Miren esta lista bastante larga de personas del Líbano que están vinculadas en los Pandora Papers. Por eso a mí no me sorprendió. Creo que tirándole un ojo ahí tiene que haber aproximadamente casi 200 personas del Líbano ligadas a empresas en paraísos fiscales. Creo que por eso no me sorprende que Luis Abinader, un árabe y un libanés más, aparezca en esto de los paraísos fiscales. Señores, lo que nosotros tenemos que reflexionar como dominicanos es que nosotros hemos cometido un gran error en poner el país en manos de árabes. Y poner el país en manos de árabes nos está llevando al caos. ¿Y qué significa el caos? Que nosotros vimos lo que pasó en San Cristóbal, vimos lo que pasó en Jersey y hemos visto camiones y actividades muy raras y hemos visto cómo estas personas de origen árabe han comenzado utilizando a la policía para amedrentar personas que incluso juegan dominó afuera de su casa, han utilizado el gobierno dominicano para limitar la libertad de expresión y han utilizado el Estado dominicano para crear un anillo de árabe que toma el control no solo de República Dominicana, sino de Haití y de República Dominicana. Y yo creo que nosotros realmente debemos ser claros en esto. Hemos cometido un error en poner el país en manos de extranjeros. Y eso lo habría dicho siempre Balaguer. Y esto es muy lamentable. Y siempre recordándole que todo lo dicho, reproducido y mostrado es alegadamente y supuestamente hasta que un fiscal investigue y un juez determine la veracidad de lo mismo. No son fáciles.